Vamos ya con nuestro lunes de biología. Aquí tenemos a Lorena, muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. Hoy para hablarnos de algo muy de nuestro día a día, que a lo mejor pasa muy desapercibido, pero tiene un porqué. Tiene un porqué y es que todos manifestamos distintas coloraciones de pelo, ¿no? Moreno, castaño, rubio, pelirrojo. Todo ello es debido a una serie de causas, ¿no? Por un lado, una concentración de un pigmento que se llama melanina, que por cierto también da color a nuestra piel y a claro, nuestros es la de ojos. ponernos morenos. Efectivamente, esa es nuestra melanina, que da, dependiendo de la concentración de este pigmento, manifestaremos un color u otro de pelo. Pero sin olvidar que eso va a depender siempre de de genes, ¿vale? Esto significa que de todos los colores de pelo que podemos encontrar, solo un 2% de la población mundial son pelirrojos. Los que menos abundan. Los que menos abundan, excepto en Escocia, que el 13% de la población es pelirroja. Anda. Se calcula que unas 650.000 personas, que ya es. Hoy en día, las ciudades, los países donde más pelirrojos hay, y además, sin duda alguna, son Holanda, norte de Alemania, Islandia, Finlandia, Escocia, Inglaterra. Y bueno, todo ello se debe a que cuando vives en un país nórdico o en países del norte de Europa, tener la piel blanca es sinónimo de buena salud, o sea, te va a fomentar una buena salud. ¿Por qué? Porque, claro, en esos países hay pocas horas de luz, hay muchos días nublados, entonces como que nuestro cuerpo, el cuerpo, tiene que aprovechar la poca luz que hay solar para sintetizar al máximo posible la vitamina D, que es necesaria para muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, es una adaptación. Es cuestión de supervivencia el hecho de que los pelirrojos tengan una mutación de un gen, que es a lo que se debe el color pelirrojo. O sea, ya esa parte está aclarada, ¿no? O sea, tenemos esa selección natural, podríamos decir, ¿no? Efectivamente, de hecho se calcula más o menos, el color rojo viene derivado de una disfunción, el gen MC1R no funciona debidamente debido a que la gente pelirroja no sintetiza la eumelanina, que es el pigmento marrón que nos da a nosotros la coloración oscura, y a la piel, ¿vale? Por eso también tienen la piel más clara. En cambio, sí que pueden sintetizar el pigmento feomelanina, que es el pigmento rojo, lo que les da coloración a su pelo y a nosotros a los labios, ¿vale? Entonces, en un estudio de la Universidad del País Vasco calculó que más o menos hace 30.000, 50.000 años se detectó una primera modificación de este gen, el MC1R, porque el Homo sapiens abandonó el país africano para empezar a subir al continente europeo. Entonces descubrieron que, claro, cuando alguien vive en un país africano, la insolación es mucho mayor y por eso el color de piel oscuro protege de esos ultravioletas. Pero claro, en el norte de Europa, con tan poca luz, tener una piel oscura no facilitaba la sintetización de la vitamina D y por eso la despigmentación de los pelirrojos. Vamos a ver ejemplos, si te parece, porque estamos hablando mucho de genética, de genes, de cromosomas. Correcto. Y todo esto hay que posicionarlo un poco, ¿no? Vale. Y tenemos que definir algunas cuestiones. Vamos a ver las cosas más claras. Efectivamente, tenemos los cromosomas, ¿vale? Los cromosomas son unas estructuras que contienen información genética, es decir, contienen fragmentos de ADN y van a estar dentro de las células. Estos cromosomas en realidad son unas estructuras que nos ayudan a organizar el contenido genético, porque, por ejemplo, imagínate que tenemos una caja de zapatos con un montón de bobinas de hilo, metros y metros de hilo, o de lana, mejor dicho, pero que no están organizadas. Sería una maraña que luego sería muy complicado de deshilar. Los cromosomas lo que ayudan es que toda la información genética esté perfectamente empaquetada para que su funcionamiento sea correcto y cuando haya división celular tampoco se pierda ese material genético. Vale. Hasta ahí el cromosoma. Perfecto. Dentro de los cromosomas vamos a tener los genes. Los genes son los que nos van a indicar qué rasgos vamos nosotros a manifestar. Pero esos genes tienen distintas versiones, que son los alelos, que aparecían en la parte de abajo del cromosoma. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo el pelo marrón, hay diversos alelos del pelo, o sea, del gen del color del pelo. Por ejemplo, yo puedo tener el alelo marrón, el rubio, ¿ves? Ahí tenemos los alelos. Esto significa que el gen que demuestra el color del pelo puede ser marrón, rubio, rojo, amarillo. Vamos a hacer una simulación de un cruce de distintos individuos, porque claro, no hay que olvidar que nosotros heredamos la genética de nuestros padres. Claro, padre y madre. Y la transmitimos a las siguientes generaciones. Venga, pues vamos con ese ejemplo aquí que estamos viendo. Si, por ejemplo, se juntan un padre y una madre que son pelirrojos y por tanto manifiestan su cabello rojo, significa que su gen que manifiesta el color del pelo es rojo y la descendencia va a ser 100% pelirroja.
porque ambos tienen el gen recesivo, que el rojo es recesivo frente al marrón, y entonces no hay duda de que la descendencia va a ser pelirroja. Este yo creo que era el más fácil, ¿verdad? Este es el fácil. Pero pueden pasar más cosas. Pero ¿qué pasa si se junta un progenitor de pelo rojo, que tiene los dos alelos rojos, con un progenitor que tiene un alelo marrón y un alelo rojo? Pero otro sí pelirrojo, ¿no? Porque claro, siempre no hay que olvidar que aunque él manifieste el color marrón oscuro, tiene que tener de sus antepasados el gen recesivo rojo, si no, no estaría allí. Vale. En este caso tendríamos el 50% de probabilidades de que la descendencia fuera o pelirroja o morena, ¿vale? ¿Qué pasa si los progenitores son morenos los dos, oscuros? Pero en ambos casos, aunque su fenotipo, su manifestación del color es oscura, ya poseen un gen recesivo heredado de abuelos, bisabuelos, padres, que ya era pelirrojo. Pues que van a tener un 25% de probabilidad de que la descendencia sea pelirroja, un 50% de que sea un falso pelirrojo o un pelirrojo oculto, es decir, que va a manifestar el gen recesivo, pero no, su fenotipo no nos lo va a mostrar porque va a ser moreno, y un 25% de que sea totalmente moreno con los dos alelos morenos. No es imposible, pero es menos probable. Efectivamente, es menos probable. Pero como esto es un poco enrevesado así, visto así, ¿qué te parece si hacemos pasar a Javier, que es un pelirrojo que hemos traído hoy aquí, para que nos cuente, pues bueno, cuáles son sus características, su descendencia y su mapa genético? Porque, bueno, es muy interesante saber que Javier... Pues que pase Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encargó su mapa genético para saber un poco de dónde procedía su descendencia. ¿Porque no lo tenías claro? No, más o menos por lo más cercano sí, pero ver un poco el árbol genealógico de dónde venía, pues era curioso y bueno, pues encargué un test. ¿Y qué salió? Pues bueno, pues salió un porcentaje muy alto de península ibérica y luego pues bajaba un poco hacia la zona de Marruecos y ya nos íbamos para arriba hacia Polonia. Y bueno, nada de la zona de Europa del Norte. De hecho, claro, ¿Y cómo explicamos eso, Lorena? Pues claro, hemos dicho que el gen mutó en origen en el continente africano. De hecho, parte de tu herencia viene del continente africano. Sí, un porcentaje muy alto. Sí. Pero luego también del norte de Europa, ¿no? Sí, de la zona del este de Europa, sí. De la zona del este de Europa. Y de hecho, tú me contabas que corroboraste parte de estos datos y que te salía como que era de una etnia judía y que tu abuela materna... Sí, bueno, proviene de los judíos. De hecho, saltó mucho porque lo ponía muy claro, que eran judíos askenazís. Siempre yo había escuchado que mi abuela era judía y ella lo dijo siempre, yo soy judía, provengo de familia judía, los apellidos son muy judíos también. Y bueno, pues sí que es verdad que había cositas que lo corroboraban todo. O sea, que lo que está claro es que la genética no nos miente. Aunque estemos en distintas partes del mundo, estamos vinculados en cierto modo. Ese color de piel, la pigmentación también del cabello, ¿influyen algunas otras características? Claro, de hecho, el hecho de que características de los pelirrojos, ¿no? ¿Te refieres? Que otras características cumplen. El hecho de que tengan la piel tan clara aporta beneficios y también desventajas, ¿no? Los pelirrojos tenéis beneficios y desventajas que, aprovechando que tenemos aquí a Javier, nos lo va a corroborar, ¿no? Claro, sintetizan antes la vitamina D. La desventaja es que se queman antes al sol, ¿no? Os quemáis antes al sol, pero también tienen mucha más probabilidad desgraciadamente, bueno, desarrollar cáncer de piel. Y de hecho, el doble de posibilidades de desarrollar Parkinson. Esto sería lo negativo, pero también tienen cosas positivas. ¿Por ejemplo? Y es que al sintetizar tanta vitamina D, es poco probable que desarrollen enfermedades, o menos probabilidades de desarrollar enfermedades de osteoporosis, artritis, cosas relacionadas con los huesos y también con cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, ya que, claro, todo eso viene vinculado a la sintetización y producción de vitamina D. Todo lo que tiene que ver con huesos, enfermedades y demás, pues eso es beneficioso en este caso. Pero luego hay otras cosas muy curiosas que a mí me han resultado muy curiosas. Rápidamente, Lorena. Y es que cuando van al dentista tienen que pedir más anestesia. Anda. Sí, mucha más. ¿Mucha más? Sí. Es como que tenemos el umbral del dolor muy bajo y en cuanto nos pinchan es no. Qué curioso. Entre un 20 y un 30% más de anestesia. ¿Y la temperatura también? ¿Sentís el frío antes? Sí, yo soy friolero ya de por sí. Las manos siempre se las suelo tener muy frías. Pues los estarás llevando mal estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Ya seguiremos hablando otro día más de genética. Lorena, que este tema la verdad es que es bastante interesante. Gracias.